Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué gusto tenerlos aquí, listos para un nuevo y jugoso chisme turco que estoy segura les va a encantar. Ya saben, en este canal amamos el drama, el romance, los amores prohibidos y por supuesto, a nuestros guapos turcos favoritos. Y hoy tenemos un bombazo que hará temblar los cimientos del mundo de las series turcas. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un escándalo reciente que involucra a dos nombres que resuenan con fuerza en cada rincón del planeta donde se disfrutan las producciones otomanas, Atay Ulusoy y Serine Sarıkaya. Sí, lo escucharon bien. A Atay, el hombre que nos robó el corazón con sus interpretaciones inolvidables en Medcezir y El secreto de Feria, y Serine, la diva que brilló con luz propia en Medcezir junto a él y en tantas otras producciones exitosas que han conquistado a audiencias de todo el mundo. Parece ser que la historia entre estos dos talentos no ha terminado de la mejor manera, y el asunto que vamos a desentrañar hoy es nada menos que la furia de Atay Ulusoy por una encuesta que Serine Sarıkaya decidió borrar de sus redes sociales. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Tranquilos, no se me desesperen. En este vídeo les voy a contar todos los detalles, desde el principio hasta el final, desmenuzando cada arista de este pequeño pero significativo drama. Vamos a explorar qué sucedió, por qué se armó el revuelo, y qué implicaciones podría tener este pequeño, pero explosivo, roce en el universo de las celebridades turcas. Prepárense porque el chisme está servido y, créanme, está que arde. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en este mar de secretos y rumores, y porque sé que les encanta el chisme tanto como a mí, les recuerdo que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis. Y así, no se pierden ni un solo vídeo sobre el fascinante mundo del entretenimiento turco. Ya saben, aquí estamos siempre al tanto de todo lo que acontece, analizando cada detalle, cada rumor, cada foto que se publica. Además, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos contenido nuevo. Así, no se perderán ni una pizca de chisme. Ahora sí, comencemos con este escándalo que tiene a todos hablando. Todo comenzó como suele suceder en este mundo con una simple encuesta. Una encuesta, amigos, que al parecer no le hizo ninguna gracia a Atay Ulusoy. ¿La razón? La encuesta versaba sobre ¿adivinen qué? Exacto. Sobre la relación entre Atay y Serine. Para aquellos que quizás sean nuevos en este apasionante universo de las series turcas, permítanme recordarles que Atay y Serine fueron pareja en la vida real. Y su relación, oh Dios mío, fue un auténtico boom mediático en su momento. Trabajaron juntos en Medcezir, la adaptación turca de la aclamada serie estadounidense de OC, y la química que irradiaban en la pantalla chica se trasladó, de manera innegable, a la vida real. Eran una de las parejas más queridas, más admiradas y más fotografiadas del momento. Sus salidas, sus encuentros, sus declaraciones de amor. Todo era noticia y generaba ríos de tinta en la prensa rosa. Su relación era, sin duda, una de las favoritas de los fanáticos y, por supuesto, su ruptura fue un shock para muchos. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, de decepción, de esperanza por una reconciliación que, finalmente, nunca llegó. Así que, volviendo a la fatídica encuesta, la pregunta principal giraba en torno a si los fanáticos preferían verlos juntos de nuevo en una nueva serie, o si simplemente preferían recordarlos con cariño por su pasada relación. Una pregunta inocente en apariencia, ¿no? Una pregunta que a priori no debería generar mayores problemas. Pero bueno, en el mundo de las celebridades, las apariencias engañan y en este caso, la pregunta, al parecer, molestó profundamente a Atay Ulusoy, quien no dudó en expresar su descontento, aunque lo hizo de manera indirecta. ¿Cómo lo hizo? Pues aquí es donde entra en juego Serine Sarıkaya. Resulta que Serine, al enterarse del malestar de Atay, decidió borrar la encuesta. Sí, lo que escucharon. Eliminó la encuesta de sus redes sociales, probablemente para evitar más controversia, para apaciguar los ánimos y quizás para calmar a su colega. Un gesto que a simple vista podría parecer un simple acto de cortesía o de diplomacia, pero que en el intrincado mundo de las celebridades encierra mucho más. Pero ¿por qué esta simple encuesta, que al fin y al cabo, no era más que una pregunta dirigida a los fans, generó tanta reacción? ¿Qué es lo que realmente molestó a Atay? ¿Qué se escondía detrás de esa aparente molestia? Las respuestas, como suele suceder, son múltiples y complejas. Hay varias teorías que intentan explicar este misterio.
La primera y quizás la más obvia es que Atai simplemente no quiere revivir el pasado. Tal vez no le gusta que lo relacionen constantemente con Serenei, que lo recuerden una y otra vez por una relación que ya no existe. Podría ser que sienta que esas constantes referencias a su pasado amoroso le restan valor a su exitosa carrera actual, o que prefiere enfocarse en su vida personal y profesional sin tener que lidiar con el eco constante de su pasado sentimental. Atai, como cualquier persona, tiene derecho a evolucionar, a construir su presente sin estar anclado al pasado. Y es comprensible que quiera que lo valoren por su trabajo, por sus logros, por su talento, y no solo por sus relaciones sentimentales. Además, no olvidemos que Atai ha tenido otras relaciones después de Serenei, y es probable que quiera proteger la intimidad de esas nuevas parejas. Otra teoría un poco más picante y que aviva la llama del chisme, es que Atai podría tener una nueva relación que quiere mantener alejada de la mirada pública. No olvidemos que en el mundo de las celebridades, cada movimiento es analizado, cada palabra es escrutada y cada detalle, por insignificante que parezca, puede ser noticia y generar un sinfín de especulaciones. En este sentido, la sola mención de Serenei, la posibilidad de un reencuentro en pantalla, aunque fuera solo una encuesta, podrían generar malentendidos, alimentar rumores y especulaciones que afectarían su vida personal, especialmente si está iniciando una nueva relación. Es muy probable que Atai quiera proteger su vida privada, mantenerla alejada del escrutinio público y por lo tanto cualquier mención de su pasado amoroso, aunque sea indirecta, podría ser percibida como una intromisión indeseada. También existe la posibilidad, y no podemos descartarla, de que Atai y Serenei no hayan terminado en los mejores términos. Aunque públicamente ambos actores mantienen una imagen de cordialidad, siempre con sonrisas en eventos y entrevistas, es posible que detrás de las cámaras la relación no sea tan fluida como aparenta. Es común que después de una ruptura amorosa, queden heridas sin cicatrizar, sentimientos encontrados, y que la simple mención del otro pueda generar incomodidad. La encuesta en ese sentido podría haber sido interpretada como una falta de respeto, una forma de revivir un pasado que ambos prefieren olvidar, o incluso, como una estrategia para generar publicidad a costa de su nombre. Sea como sea, la realidad es que el hecho de que Atai expresara su malestar, y que Serenei decidiera borrar la encuesta, sugiere que tal vez, no todo es tan armonioso como se muestra públicamente. Y aquí, amigos, es donde la cosa se pone verdaderamente interesante, donde el chisme se intensifica y donde las especulaciones se disparan. ¿Por qué? ¿Qué implica que Serenei haya borrado la encuesta? ¿Fue un acto de sumisión ante la supuesta furia de Atai? ¿Una señal de que aún existe cierta tensión entre ambos? ¿O simplemente fue una estrategia inteligente para evitar problemas innecesarios y mantener la paz entre ambos, sabiendo el impacto que sus acciones tienen en la opinión pública? La verdad, como siempre, solo la conocen ellos. Solo Atai y Serenei saben qué motivó sus acciones, qué sentimientos se esconden detrás de este pequeño drama. Pero lo que sí es cierto es que el gesto de Serenei, al borrar la encuesta, fue interpretado por muchos como una señal inequívoca de que aún existe cierta tensión, una incomodidad latente que no ha sido completamente superada. El escándalo, aunque pequeño, ha generado un gran debate en las redes sociales y, por supuesto, entre los fanáticos de ambos actores. Muchos han expresado su sorpresa y decepción, argumentando que esperaban una relación más cordial entre dos personas que compartieron un momento tan importante en sus vidas. Otros, por su parte, han defendido a Atai, argumentando que tiene derecho a proteger su privacidad y a no querer ser constantemente recordado por su pasado. Las redes sociales, como siempre, se han convertido en un hervidero de opiniones, de especulaciones, de teorías conspirativas y de defensas apasionadas. Los fans de Atai han salido en su defensa, argumentando que es un actor de renombre con una carrera brillante y que merece ser valorado por su talento y no por sus relaciones personales. Los fans de Serenei, por su parte, han expresado su apoyo a la actriz, asegurando que siempre ha mantenido una actitud respetuosa y profesional. Y no podemos olvidar que este tipo de situaciones son muy comunes en el mundo del entretenimiento, donde las relaciones personales y profesionales se entremezclan constantemente. Las celebridades, a pesar de su fama y fortuna, también son seres humanos con sentimientos, con preocupaciones, con miedos. Y a veces las encuestas, los rumores, la constante atención de los medios de comunicación y la opinión pública pueden resultar abrumadores, agotadores e incluso perjudiciales. La presión a la que están sometidas las celebridades es constante. Cada paso que dan es analizado, cada palabra es interpretada, cada gesto es
Rutado. La privacidad es un bien preciado, y en el mundo del entretenimiento, es un lujo difícil de obtener. Por eso es comprensible que los famosos, como cualquier persona, quieran proteger su intimidad, mantenerla alejada del escrutinio público y preservar su derecho a la privacidad. Pero, ¿qué lecciones podemos sacar de todo esto? ¿Qué podemos aprender de este pequeño drama? Bueno, primero que las relaciones en el mundo de las celebridades son complejas y a menudo difíciles de entender. Las rupturas amorosas, las rivalidades, las amistades, los intereses profesionales. Todo se entremezcla y a veces la línea entre lo personal y lo profesional se difumina. Segundo, que las redes sociales pueden ser un arma de doble filo. Por un lado, permiten a los fans interactuar con sus ídolos, expresar su admiración, estar al tanto de sus proyectos. Pero por otro lado, pueden ser un caldo de cultivo para la especulación, para el chisme, para el drama. Las redes sociales amplifican las noticias, distorsionan la realidad y a veces pueden generar conflictos innecesarios. Y tercero, que la privacidad es un bien preciado, incluso para aquellos que viven bajo el escrutinio público. Las celebridades, como cualquier persona, tienen derecho a proteger su intimidad, a decidir qué quieren compartir con el mundo y qué prefieren mantener en secreto. El respeto a la privacidad es fundamental, incluso en el mundo del espectáculo. En resumen, la furia de Atay Ulusoy por la encuesta borrada por Serine y Sarkaya es un pequeño, pero significativo, recordatorio de la fragilidad de las relaciones en el mundo del entretenimiento, de la importancia de la privacidad y del respeto entre los colegas. Un tema que sin duda seguirá generando debate y que seguramente nos deparará nuevas sorpresas en el futuro. La historia de Atay y Serine, al parecer, todavía tiene mucho que contarnos. Así que, amigos, ¿qué les pareció este chismecito turco? ¿Están de acuerdo con la reacción de Atay? ¿Creen que Serine hizo lo correcto al borrar la encuesta? ¿Creen que esta situación podría afectar sus carreras profesionales de alguna manera? Cuéntenme todo en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan de todo esto. Suscríbanse, comenten y compartan. Y no se olviden. Si les gustó este vídeo, si disfrutaron de este análisis y si quieren estar al día con todas las novedades del mundo de las series turcas, no duden en darle un buen like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún contenido nuevo. Ya saben, aquí estamos siempre listos para traerles el mejor chisme, los análisis más completos y las últimas noticias del mundo de las telenovelas turcas. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Adiós. Besos. Y hasta la próxima.